Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bueno, hoy vamos a hablar de algunos temas de la unidad número 4. Vamos a hablar de la política fiscal. Un poco hemos hablado cuando vimos ciclos económicos, cómo el tema de los impuestos puede servir para salir de alguna de las etapas, de las fases de los ciclos económicos, ¿sí? Para inyectar dinero al mercado o para sustraer dinero al mercado según lo que necesitemos hacer, ¿sí? Si incentivar el consumo o restringirlo un poco por el tema de la suba de precios. Eh, Esto está en la unidad 4, política fiscal, entonces. eh, el tema de los impuestos es una herramienta de gobierno. Y entonces vamos a completar la lectura que tienen indicada para esta unidad con algunos conceptos, ¿sí? Vamos a arrancar con qué es poder tributario. Poder es energía o capacidad de mando y es la posibilidad de imponer un comportamiento obligatorio a otra persona. El poder es un elemento del Estado. No tiene sentido que elijamos gobernantes para que nos gobiernen si no le damos esta energía o capacidad de mando. A su vez, no tendría sentido que elijamos gobernantes con determinados fines si no los dotamos de recursos necesarios para el cumplimiento de esos fines, ¿sí? Eh, por lo tanto, poder tributario es la capacidad que tienen los gobernantes de poder imponernos impuestos de manera obligatoria para cumplir con las finalidades que nosotros le hemos encomendado. Bien, ¿cuáles son los recursos con los que cuenta el Estado? Eh, Independientemente que esto lo tienen en el artículo 4 de la Constitución Nacional, los recursos del Tesoro Nacional, eh, simplifiquemos diciendo que hay tres herramientas, importantes respecto a cómo se hace de recursos, la fuente más importante de recursos del Estado. Una es la recaudación de impuestos, otras son los empréstitos, es decir, pedir dinero prestado, tanto en el circuito interno como externo, o el otro es la emisión monetaria, básicamente, ¿sí? Si quieren podemos agregar la venta de activos del Estado, emprendimientos del Estado, cuando el Estado se pone como empresario, pero básicamente recaudación, empréstitos y emisión. Acá voy a defender en cierta medida los impuestos. Afirmo que el impuesto es la fuente más genuina de recaudación, ¿sí? Con todos los recaudos que vamos a ver, con todos los principios y conociendo bien los efectos de los impuestos en la economía, es la fuente más genuina de poder hacer frente a los recursos. Con esto quiero destacar el papel importante que cumple una buena conducta tributaria que tengamos
me adelanto a todo lo que me pueden decir respecto a la cultura tributaria, que no están bien usados los impuestos, que se los roban, que no están bien administrados, lo que quieran, ¿sí? Pero no tiene que pasar ni una cosa ni la otra, ni tienen que estar mal administrados, ni tienen que parar a bolsillos privados. Tiene que haber un buen control de lo que se recauda, cuánto se recauda, cómo se usa, un control estricto. Todo lo que no se controla se degrada. Hasta juntar plata en una kermés para un viaje de egresados. Si no se controla cuántas porciones de Coca-Cola, cuántas porciones de torta, cuántas gaseosas se venden, seguramente algo va a faltar. Pero también es cierto que nosotros pretendemos que el Estado cumpla cada vez más funciones. Es cíclico, a veces pedimos más, a veces pedimos menos, pero bueno, evidentemente esa primera visión clásica o liberal del Estado de cumplir pocas funciones se fue abriendo paso y cada vez esperamos más del Estado. Se amplió lo que es el rol del Estado. Y esto es incompatible con una mala cultura tributaria. Es decir, cuanto más esperamos del Estado, más tenemos que ser cuidadosos con nuestra cultura tributaria. ¿Por qué? Porque tenemos que entender que el Estado no tiene fondos propios. Los recursos del Estado se forman de la manera que les dije, es decir, con nuestro esfuerzo. Cuando pedimos más solidaridad, en realidad los que tenemos que estar dispuestos a ser más solidarios somos nosotros. Esas son algunas cuestiones que me interesaba destacar con ustedes. Habíamos hablado que tenemos la recaudación, el empréstito y la emisión monetaria para analizar. Entonces, una buena cultura tributaria, pero un buen control de gestión y una buena administración de los recursos. Eso es lo que propongo. ¿Por qué? Porque lo otro es el empréstito, pedir plata prestada. Bueno, sabemos lo que es pedir plata prestada a nivel individual, ¿sí? Es un desahogo para hoy, pero en algún momento el dinero hay que devolverlo, ¿no es cierto? Entonces estamos trasladando el problema para adelante, no lo estamos resolviendo. Y otra vez el tema del control. No es tan grave pedir plata prestada, sino cómo se utiliza, para qué se utiliza. Si yo lo utilizo para dilapidarlo, para hacer campaña política, para utilizarlo para cosas que me van a, pienso que me van a generar votos, obviamente que al momento de pagar esos empréstitos o refinanciarlos voy a tener un problema. Ahora, si lo utilizo para como en la economía doméstica, ¿no es cierto? Yo pido dinero prestado para comprar máquinas para mi empresa que van a aumentar mi productividad. Con esa mayor productividad prácticamente el préstamo se paga solo. Ahora si lo uso para, no sé, ir al casino, fiestas, viajes, es otra cosa, ¿sí? Emisión monetaria. La próxima clase vamos a retomar algo que lo vimos muy por encima cuando vimos ciclos económicos, que es el tema de la emisión monetaria y el efecto que causa en la economía, que es la inflación. Vamos a ver la forma que hay de emitir moneda o inyectar moneda en la economía y vamos a ver, bueno, obviamente los efectos perjudiciales para la economía, ¿sí? Quiere decir que como manera estable
de recursos tenemos la recaudación, los impuestos. Y tal vez no estoy descartándolo del todo, pero únicamente como emergencia, el empréstito y la emisión monetaria. Únicamente y con mucha prudencia, lo mismo en la economía doméstica. Nosotros no vamos a estar saltando de préstamo en préstamo si no es por una razón de emergencia, ¿sí? O bueno, esto que les decía, para alcanzar una mayor productividad, pero no tiene que ser lo cotidiano. Bien. Con respecto a la recaudación, los impuestos pueden tener una finalidad fiscal y una finalidad extrafiscal. ¿Cuál es la finalidad fiscal? Los impuestos, cuando cumplen con una finalidad fiscal, significa que se va a recaudar, se va a ejercer la presión tributaria necesaria para que el Estado pueda cumplir con las funciones básicas que se le han encomendado. Cuando nació el Estado moderno, las funciones básicas eran 5, que después se ampliaron con la solidaridad, pero las funciones básicas eran salud, educación, seguridad o defensa, si quieren llamarlo, justicia y moral pública. Quiere decir que el impuesto, la finalidad fiscal, es recaudar lo necesario para cumplir con esas funciones básicas, ¿sí? Cuando se fueron agregando otras finalidades a las que llamamos extrafiscales, planes de redistribución de la riqueza, por ejemplo, obviamente necesitamos una mayor recaudación. Por eso le decía, cuanto más finalidades agreguemos al Estado, tenemos que saber que la manera correcta de afrontar eso es con nuestros recursos, ¿sí? Es lo mismo que vivamos un edificio, lo querramos impecable, querramos, no sé, cada vez mayores reformas, o querramos un gimnasio, o que se pinte, o contratar un jardinero, etcétera. Tenemos que saber que detrás de eso que estamos pidiendo viene el aumento de las expensas. No podemos pretender que no aumenten las expensas y que se aumenten los servicios o que se mejore el edificio. Bien, ¿cuáles pueden ser esas finalidades extrafiscales? Ya les digo, redistribución de la riqueza. En muchos casos también puede tener como finalidad desalentar una actividad. Por ejemplo, aumentar el impuesto al tabaco. ¿Para qué? Para que la gente fume menos. Aparte de finalidad de recaudatoria, hay impuestos que tienen la finalidad de una finalidad extra, ¿sí? Bien. Vamos a ver, vamos a agregar, que no está en la lectura que les mandé, los principios tributarios, ¿sí? ¿Cuáles son esos principios tributarios? Uno de esos principios es el principio de neutralidad. ¿Qué significa el principio de neutralidad? Los impuestos tienen que ser lo más neutros posibles. Y para explicar este principio tenemos que ir a los efectos económicos de los impuestos. Hace un rato
defendí los impuestos como una manera genuina de recaudación, pero hay que tener en cuenta el efecto que tienen los impuestos en la economía en general, que es la siguiente. El efecto, según la mirada clásica, a ver si se entiende, extrae recursos desde las áreas preferidas por los individuos para llevarlas a las áreas elegidas por el gobernante de turno. ¿Esto qué quiere decir? Yo tengo que pagar 1.000 pesos en un impuesto, ¿sí? Yo con esos 1.000 pesos posiblemente tal vez me quería comprar, no sé, unos zapatos, ¿sí? ¿Qué implica que el impuesto distrae recursos de las áreas elegidas por los individuos y pasan a las áreas elegidas por el gobernante de turno? Que yo no me compro el zapato, pago el impuesto, y ese impuesto, esos 1.000 pesos, ya no pasan a la zapatería donde iba a comprar el zapato, sino que pasan, por ejemplo, a la compra de un tomógrafo, ¿sí? Junto, obviamente, con otros 1.000 pesos de otros contribuyentes. Les digo lo del tomógrafo para que, para destacar una finalidad importante de ese impuesto, ¿sí? Podemos llegar a decir, la economía clásica dice que esta es una mala asignación de los recursos. Yo no la llamaría mala asignación de los recursos, sino que la llamaría distinta, ¿sí? Por eso hablaba del tomógrafo. Nadie puede decir que es una mala asignación que mis 1.000 pesos vayan a la compra de un tomógrafo. Pero ¿qué es lo que pasa? Lo que sí es cierto, que no va a ir al área que yo hubiera elegido de no haber tenido que pagar esos 1.000 pesos. No va a ir a la zapatería, sino que va a ir a un pozo común para la compra de un tomógrafo, ¿sí? Ustedes me pueden decir que es más importante la compra del tomógrafo que mis zapatos. En realidad, hay que manejarnos con esto con prudencia. ¿Por qué? Porque detrás de mi compra de zapatos está la ganancia, obviamente, del dueño de la zapatería, está el sueldo de los que trabajan en esa zapatería, están los que viven de la compra de materias primas de los que confeccionan los zapatos, cuero, cordones, lo que sea, transporte de esa mercadería. Entonces, lo que parecería algo superfluo comparado con la compra del tomógrafo, en realidad para los que viven de la compra de zapatos, no es superfluo que yo compre zapatos. Lo mismo podemos decir de caramelos. Bueno, si pensamos que me privé de comprar caramelos para pagar un impuesto, uno diría, bueno, está bien, obvio que está bien, pero en realidad no hagamos ese tipo de razonamiento, porque, por ejemplo, Arcor, Terrabuzzi, Felford, no sé, todas las marcas que se nos ocurra de golosinas, para todos los que trabajan de eso, no es superfluo que yo compre golosinas, ¿sí? Por eso tiene que haber un equilibrio y tampoco demonizar estos gastos aparentemente superfluos. Por eso que el impuesto tiene que ser neutro. ¿Qué quiere decir que ser neutro? Siempre va a afectar el consumo o el ahorro. Tenemos que tratar que modifique nuestro consumo, nuestro ahorro de la menor manera posible. Bien. Principio de territorialidad.
El principio de territorialidad implica gravar con impuestos la riqueza generada en nuestro territorio por nacionales o extranjeros. ¿Sí? Toda riqueza que se produzca en el país por nacionales o extranjeros es aplicar el principio tributario de territorialidad. El principio de nacionalidad es lo contrario, es gravar la riqueza de los argentinos o de empresas argentinas, se encuentren donde se encuentren. ¿Notan la diferencia? En el territorial se graba la riqueza generada en el país, sea nacionales o en el extranjero. Principio de nacionalidad, se graba la riqueza de una empresa nacional o de un sujeto nacional, se genere donde se genere. Obviamente que se aplica uno o se aplica otro. Para aplicar el principio de nacionalidad se requiere acuerdos entre los países. ¿Sí? Federalismo en materia fiscal. Esto implica, en un país federal como el nuestro, el reparto de competencias entre el Estado nacional y provincial en materia de impuestos. Tenemos impuestos directos, impuestos indirectos. El impuesto directo es aquel que no se puede trasladar, es decir, que el obligado al pago es el que finalmente termina pagándolo. Por ejemplo, el impuesto a las ganancias es un impuesto provincial, es facultad exclusiva de las provincias, pero excepcionalmente lo puede hacer la nación de manera proporcional igual en todo el territorio. ¿Sí? Y esto está en el artículo 75, en el inciso primero y segundo, todo el tema del reparto de competencias de nación y provincia. Tenemos los impuestos indirectos, que son aquellos que se pueden trasladar, es decir, que termina pagándolo una persona distinta a la que está designada por la ley. Esta es una clasificación muy precaria, ¿sí? Entre impuestos directos e indirectos. Si fueran estudiantes de ciencias económicas habría que hablar bastante más. Hay impuestos indirectos externos, los derechos de importación y exportación, que son facultad exclusiva de la nación sin excepciones, mientras que son los derechos de importación y exportación, como les decía. Después están los derechos, los impuestos indirectos internos, por ejemplo el IVA, ¿sí? Que termina pagándolo el consumidor final, por ejemplo. Estos últimos, los impuestos indirectos internos, son facultad tanto de la nación como las provincias. En materia de federalismo fiscal, el artículo 75, inciso 2, habla de la ley convenio de coparticipación, que determina la forma en que se va a repartir lo recaudado por la nación en lo que son impuestos coparticipables. ¿Cuáles son los impuestos coparticipables? Los impuestos indirectos internos que recaude la nación y los impuestos directos que excepcionalmente y por tiempo limitado
establezca la nación, porque esto es facultad de las provincias, únicamente por excepción es facultad de la nación. Bien, federalismo en materia fiscal. Exenciones impositivas es otro principio tributario. Las exenciones impositivas tienen la finalidad de puede tener una finalidad extrafiscal, por ejemplo, apoyar una industria nacional, beneficiándola con exenciones impositivas. Puede tener la finalidad, como lo tiene en Tierra del Fuego, por ejemplo, de incentivar la instalación de población en determinados sectores poco poblados. ¿Sí? Repito entonces los principios tributarios. Principio de neutralidad, territorialidad, nacionalidad, federalismo en materia fiscal y exenciones impositivas. Después tenemos tres principios constitucionales. Estos principios constitucionales son tres. Legalidad es el primero. No hay impuesto que provenga, o sea, los impuestos tienen que provenir de una ley. La ley proviene del Congreso, el órgano más deliberativo, en donde están representadas todas las facciones políticas, los intereses provinciales en la Cámara de Senadores. Entonces, principio de legalidad. No hay impuestos sin una ley previa que lo contemple. Principio de igualdad. La igualdad impositiva. La igualdad impositiva es igualdad en igualdad de condiciones. Se pueden hablar categorías de contribuyentes, esto es válido. Y el principio de igualdad entonces quedaría en cada categoría, todos deben pagar lo mismo. No sería igualitario que todos paguemos lo mismo sin tener en cuenta la capacidad contributiva. Eso no sería igualitario. Y el último principio constitucional es el no confiscatoriedad. ¿Qué es la confiscación? La confiscación es cuando el Estado se queda con algo de propiedad privada, ¿sí? Distinto a la expropiación, que bueno, hay una ley que declara de utilidad pública algún bien privado, pero hay una indemnización a la persona expropiada. En la confiscación de bienes está prohibida por la Constitución. Era una práctica que se utilizaba en tiempos de guerra, por ejemplo, confiscar bienes de potencias enemigas con las que se había entrado en guerra. En materia fiscal, la confiscación, el principio de no confiscatoriedad quiere decir que el impuesto no tiene que absorber una parte importante del patrimonio gravado, porque si no es como que lo está confiscando. En este sentido, no hay nada que nos indique específicamente cuándo un impuesto es confiscatorio o no es confiscatorio. Lo que hay en jurisprudencia se ha considerado que por encima del 33% un impuesto es confiscatorio, o sea, cuando grava más allá del 33% la riqueza o el patrimonio, ese impuesto, estamos hablando de que es confiscatorio. Bien, repetimos entonces los principios constitucionales: legalidad, igualdad y no confiscatoriedad. Repetimos todos: impuestos, principios tributarios, neutralidad, territorialidad, nacionalidad, federalismo en materia fiscal y exenciones impositivas. Principios constitucionales: legalidad, igualdad y no confiscatoriedad. ¿Qué
quiero terminar aclarando para que puedan entender bien lo que es el efecto traslación que van a leer en la lectura que les he propuesto. La diferencia entre contribuyente de hecho y de derecho. ¿Quién es contribuyente de derecho? Contribuyente de derecho es la persona que la ley tributaria designa como obligado al pago de un impuesto. ¿Sí? Contribuyente de hecho es la persona que finalmente paga el impuesto. El contribuyente de derecho, en algunos casos, puede trasladar el pago, nunca la obligación, a una tercera persona. Hay casos en que el contribuyente de derecho es también de hecho, o sea, cuando no puede trasladar el pago y efectivamente lo paga, es contribuyente de derecho y de hecho. Cuando lo puede trasladar, vamos a tener un contribuyente de derecho que traslada el pago del impuesto a una persona que se convierte en contribuyente de hecho. Ese contribuyente se le traslada el pago, nunca la obligación. Bueno, con esto completo la actividad de la próxima clase. Los voy a evaluar sobre estas cuestiones y sobre la lectura que les he propuesto. Hasta luego.